¿Sabéis de qué? Listo. Estamos. Bueno, al fin podemos celebrar la jornada de la reforma laboral, Eduardo, adelante. Por gusto de la organización pero por fin tenemos aquí a nuestro amigo y compañero y colaborador, Raúl Martínez Turrero, que ya no es solo compañero y colaborador, sino que ya es hasta abogado nuestro. Ayer todavía defendió con una brillantez y eficacia maravillosa un juicio de nuestro despacho. Y hoy lo tenemos aquí a hablarnos de la reforma laboral. Cuando quieras, Raúl. Bueno, pues empezamos. Lo primero, gracias por la invitación y como siempre por la presentación de Ramón, ¿no? Siempre cariñosa y siempre desde el compañerismo. La verdad que yo os voy a trasladar principalmente, y pidiéndoos disculpas de antemano, una serie de, principalmente un compendio de críticas y de dudas. Estamos ante una reforma muy profunda, seguramente la mayor reforma que haya afrontado el ordenamiento jurídico laboral desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1981, por lo tanto, todavía hay una serie de cuestiones que no han llegado a los Tribunales Superiores de Justicia, ni mucho menos a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, que por lo tanto estamos a la espera de cómo sean interpretados. Y además, con la espada de Damocles encima del recurso de anticonstitucionalidad presentado por los sindicatos, que posiblemente bueno, pues deje algunas cosas o vacíe de contenido algunas de los preceptos de la reforma, como iremos viendo. Yo no tengo una posición, para empezar, ¿no? Una posición imparcial ante la norma, ante la reforma, sino una posición crítica. Y desde ahí advierto, ¿no? Permíteme que te interrumpa en este sentido, porque cuando empezamos con estas cosas, Gerardo Turiel, cuyo nombre lleva el seminario, siempre dijo que estas charlas deberían hablarse de las leyes que se estudiaran desde el punto de vista de la ley, fueran buenas o malas, que nos gustaran o no nos gustaran, desde el punto de vista de que es lo que es aplicable. Si produce el otro ¿cómo lo vas a poder criticar? Pero quiero recordar esta frase de Gerardo porque es lo práctico, ¿no? Es lo más, es el perjuicio de la opinión, pues solo faltaba. Efectivamente. Vamos a ver el contenido de la reforma, pero a la hora de ver en qué vertiente se puede aplicar, de qué manera, lógicamente surge una serie de juicios críticos desde el punto de vista del derecho del trabajo, de la filosofía. Y entonces yo, para analizar una reforma de esta dimensión, comenzaría por ahí. Comenzaría por analizar lo que es el derecho del trabajo y su papel, porque si no difícilmente se entiende el salto cualitativo que produce esta reforma laboral. Una de las muchas que vienen aprobándose desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. Y en primer lugar recordar que ese derecho del trabajo surge fruto de la revolución industrial, de la implementación de las relaciones de producción capitalistas, de la concentración de la fuerza de trabajo, de la primacía en la economía del trabajo asalariado, y surge no de una manera neutra, sino con una función concreta, analizado así por la doctrina científica. Y en concreto con dos elementos fundamentales. Uno de ellos, la tutela de los derechos del trabajador, de la trabajadora, ante una serie de peligros que podían correr bienes jurídicos protegidos. Riesgos para la salud, riesgos para la integridad física, la dignidad, la intimidad del trabajador en la relación laboral, y por lo tanto había una función de tutela. Y en segundo lugar, una función de compensación, en cuanto se entendía que no se podía, por analogía, aplicar sin más toda la doctrina del contrato de arrendamiento de servicios propio del derecho civil a un ámbito diferente como el marco de las relaciones laborales. Por tanto, el derecho laboral, el derecho del trabajo, comienza a regular distintos aspectos de la relación laboral desde un punto de vista tuitivo, tratando de proteger a la parte débil de la relación contractual, en este caso al trabajador o a la trabajadora, rompiendo con el dogma liberal propio de la época, que partía de entender filosóficamente la igualdad de dos partes contratantes propias del derecho civil, donde cualquier negocio jurídico está en la posición de igualdad y negociable. Bien, se partía del reconocimiento de que en la relación laboral no hay una condición de igualdad. Hay una parte fuerte y hay una parte débil dentro de la relación, y por lo tanto el Estado intervenía a través del derecho del trabajo para tratar de compensar esa asimetría que se daba como punto de partida dentro de la relación laboral. Y a la vez que se reconocía este papel de compensación, este papel de tutela por parte del derecho del trabajo, se reconocía también la dimensión colectiva del derecho del trabajo. Se reconocía no solamente el derecho patronal del empresario individual a negociar con un trabajador o una trabajadora a
título individual, sino un marco de relaciones colectivas, donde la patronal, como organización de una clase social determinada, actúa como tal y como sujeto de derecho, y también a través de las organizaciones sindicales la clase trabajadora actuaba en el marco de unas relaciones colectivas que se producían entre trabajadores y empresarios considerados como colectivos sociales, como sujetos sociales, y por tanto surgen determinados derechos de carácter colectivo, en concreto el derecho a la negociación colectiva, recogido en el artículo 37 de nuestra Constitución, viene y bebe de toda esa fuente, de toda esa forma de concebir los derechos laborales. Todo esto, vamos entrando en materia, buscaba una serie de fines, también una serie de objetivos de esta concepción del derecho del trabajo, también definidos por la doctrina científica. Alcanzar un mayor grado de paz social en el marco de las relaciones laborales, fruto precisamente de este papel regulador, de este papel intermedio, con unos fines concretos del derecho del trabajo. Alcanzar también, como fin propio del derecho laboral, una mejor o mayor redistribución de la riqueza, y en tercer lugar, conseguir una mejora generalizada de las condiciones de trabajo de la población y una seguridad jurídica en el marco de esas relaciones laborales. Distintos catedráticos, profesores de Derecho del Trabajo han definido esta reforma laboral como un desbaratamiento del derecho del trabajo, lo cual va a tener unas conclusiones, unas consecuencias que yo creo que ya se están viendo en otra medida en todos y cada uno de los objetivos del derecho laboral, del derecho del trabajo, entendido como un sector del ordenamiento jurídico. Va a tener consecuencias en cuanto a la paz social, cosa que creo que ya se está viendo. Va a tener consecuencias respecto a la redistribución de la riqueza, cosa que también se está viendo, y respecto a las condiciones generales de trabajo. Yo quería ubicarlo aquí para que se vea que el derecho laboral es lo que es y no otra cosa. El derecho del trabajo es lo que es y no otra cosa. Tiene una historia, tiene una manera de concebirlo, y la doctrina se ha puesto de acuerdo en una serie de otras características que son las que yo entiendo que como juristas debemos ver de una manera general para ver los riesgos y para ubicar cada cambio dentro de una filosofía general de lo que sea o no derecho del trabajo. Luego cada cual tendrá su opinión en función, pues, desde lo que lleve más habitualmente en el despacho, sea el trabajador o a la empresa, de su posición política, ideológica o del tipo que sea. Bien, entrando a los aspectos fundamentales de la reforma, que es prácticamente imposible abordarlo todo en toda su profundidad, pero sí al menos una pincelada general. En cuanto a los contenidos fundamentales, en primer lugar, los cambios que se dan en materia de contratación, por ir a aspectos prácticos. La reforma del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, en concreto la modificación del contrato para la formación y el aprendizaje. Aquí nos encontramos con una primera variación donde se extienden las posibilidades de utilización del contrato de formación. Respecto a su duración, en primer lugar, hasta el momento la duración máxima del contrato, la mínima era de 1 año, la máxima de 2 años, y por negociación colectiva en casos excepcionales, pensemos por ejemplo en trabajadores, que era uno de los elementos que se reconocían en trabajadores con una disfunción del tipo que fuese, se podía extender excepcionalmente por negociación colectiva la aplicación del contrato de formación hasta los 3 años como duración máxima del contrato. Bien, en este momento, desde la reforma, desde el 12 de febrero de este año que entra en vigor, la duración máxima se fija definitivamente en los 3 años, con lo cual tenemos ya, en primer cambio, un contrato laboral con mayor posibilidad de aplicación. En segundo lugar, se elimina uno de los límites propios de este tipo de contrato de formación o para el aprendizaje, que es la posibilidad de realizarle un segundo contrato al mismo trabajador o a la misma trabajadora por parte de la misma empresa. A partir de ahora es posible que dentro de la misma empresa se realice un segundo e incluso un tercer contrato con el mismo trabajador por parte de la misma empresa, siempre y cuando no sea contratado para el mismo objeto, para realizar la misma función dentro de la empresa. No tiene mucho sentido que yo contrate a alguien para la formación durante 3 años, por ejemplo, como auxiliar administrativo, concluya el objeto del contrato en el tiempo, con lo cual ese trabajador, esa trabajadora debería de haber adquirido la aptitud suficiente para desarrollar el puesto de trabajo, y acto seguido le realice otro contrato con el mismo objeto. Bien, ahora mismo se permite el segundo contrato, pero no con el mismo objeto. ¿Por qué existía esa limitación anterior? Por la debilidad estructural de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
sea, era prácticamente imposible, y así estaba teorizado, tanto por la patronal como por la parte sindical, el controlar que los contratos no fuesen fraudulentos. Yo puedo cambiar en lo formal, en el contrato, la función que está realizando el trabajador y mantenerla haciendo exactamente lo mismo, sin que la capacidad de control de la actividad inspectora permitiese garantizar la regularidad contractual. Hasta ahí estamos de acuerdo. La reforma altera eso, con las consecuencias prácticas que se vean en un futuro y que yo no estoy en condiciones de avanzar. Lo que explico es por qué existía esa limitación y que ahora mismo esa limitación desaparece. Un cambio importante respecto a la formación es que la formación ahora mismo puede darse ya por parte de la propia empresa, siempre y cuando la empresa tenga pues, la capacidad para facilitar esa formación. Y en la anterior regulación del contrato para la formación del artículo 11 se preveía expresamente que los trabajadores y trabajadoras que no tuviesen el título de la enseñanza secundaria obligatoria de la ESO, la empresa a través de un sistema de convenios y colaboraciones permitiesen que a la vez que se desarrollaba el contrato de formación tenían la obligación de adoptar medidas activas para que el trabajador o la trabajadora pudiese obtener el título de la ESO. Bien, desde la reforma laboral esa parte desaparece. Ya no exige el ordenamiento jurídico laboral esa necesidad, ¿no?, de complementar desde la empresa la formación reglada del trabajador, en concreto el título de la ESO. Se amplía también el periodo dedicado a la actividad laboral del trabajador o la trabajadora con el contrato de formación o aprendizaje. Hasta ahora existía un límite porcentual del 75%. El trabajador no podía dedicar más del 75% de su jornada al trabajo práctico, al trabajo que hacían el resto de compañeros y compañeras. Y el porcentaje restante, el 25% restante, era el tiempo que el empresario debería implementar las medidas formativas del trabajador para justificar el recurso a este tipo de contrato temporal y con menos derechos, por decirlo así, que el contrato ordinario que había antes de la reforma del ordenamiento jurídico. Ese límite en este momento se extiende y pasa del 75% de trabajo efectivo al 85% de trabajo efectivo. Al mismo tiempo, ya vamos viendo cómo se amplían las posibilidades de recurrir a este tipo de contrato, se amplía también el periodo, los requisitos subjetivos propios del trabajador. Hasta la fecha de la reforma laboral, el límite máximo para contratar a un trabajador eran los 25 años de edad. A partir de ahí ya no cabía el contrato para la formación o el aprendizaje, y a partir de ahora pasa, por reforma del artículo 11.2, letra A del Estatuto, pasa a permitirse la contratación de trabajadores de hasta 30 años. Con lo cual podemos encontrarnos en el mercado laboral trabajadores o trabajadoras con 33 años y con un contrato para la formación y el aprendizaje, entendiendo límite con los 30 años y a partir de ahí los 3 máximos que prevé la reforma para el plazo temporal del propio contrato. Con una limitación: esto se adopta como medida excepcional siempre y cuando el índice de desempleo esté por encima del 15%. A partir, en teoría, a partir de que el índice de la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%, esta ampliación de la edad del trabajador debería desaparecer, ¿no? Bien. Esperemos que eso sea rápido, aunque permitidme que tenga mis serias dudas. Pero en realidad lo que tenemos es, a mi juicio, un contrato de formación que ha mutado. O sea, que pasa de ser un contrato donde el objeto fundamental es la formación del trabajador a ser una suerte de contrato de inserción para jóvenes menores de 30 años. Y digo esto ¿por qué? Porque el contrato se bonifica de una manera absoluta. El contrato es un contrato desde el punto de vista del coste social de la empresa a coste cero para empresas de menos de 250 trabajadores que tienen una reducción del 100% de las cuotas a la seguridad social. Y en los casos de empresas ya de cierto tamaño, que ya no podríamos calificar como pymes, mayores de 250 trabajadores, la reducción es del 75% de la cuota empresarial a la seguridad social. Con lo cual, como vamos a ver, es un contrato ampliamente bonificado con su reverso, que es la reducción de ingresos por parte de la seguridad social, ¿no? Claro. Sitúo los elementos para ello. Pasamos a la segunda modalidad del contrato, que es, yo creo que es que más debate ha generado y además la estrella, la joya de la corona de la reforma laboral. Es el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.
nuevo contrato que crea ex novo la reforma laboral. Hay que decir que la reforma laboral no toca ningún contrato temporal. O sea, ninguno de los contratos temporales existentes hasta la fecha desaparece ni es modificado sustancialmente, salvo los puntos que vamos a tocar. Y se crea este nuevo contrato, que en realidad es el contrato único que venía reivindicando la COE, la patronal, en las negociaciones del año y medio anterior, desde la anterior reforma del gobierno del PSOE, con los sindicatos en el marco de la negociación colectiva. Es un contrato dirigido a empresas con menos de 50 trabajadores, de hasta 50 trabajadores, que, como sabéis, son el 95% de las empresas que existen en este país. La mayor parte son sociedades limitadas. Ese va dirigido a la mayor parte del tejido productivo, salvo la gran empresa. Bien, novedades de este contrato, y es uno de los debates que está habiendo sobre la constitucionalidad o no de la reforma. El empresario dispone de un año, del primer año, para rescindir el contrato sin causa, ni indemnización de ningún tipo. Es el primer gran debate que hay en torno a la reforma. Y para ello se recurre, a mi juicio de una manera fraudulenta, yo estoy de acuerdo con el recurso que han planteado, se recurre al fraude de recurrir a esta posibilidad de extinción unilateral por parte del empresario, con un despido al fin y al cabo, sin alegar causa y sin indemnización durante el primer año, a la figura del periodo de prueba. Sabéis que hasta la fecha tenemos un periodo de prueba de 2 meses hasta 3 meses en situaciones donde no hubiera una cualificación técnica por parte del trabajador, y ese periodo de prueba se extiende hasta el año. Pero a la hora del empresario decidir la extinción del contrato sin causa y sin indemnización, no se exige un juicio de razonabilidad de si el trabajador o la trabajadora ha pasado o no ha pasado el periodo de prueba. Dicho de otra forma, recurre a la figura del periodo de prueba y de no superar el periodo de prueba para eludir el límite constitucional a que no existe despido libre, según entiende la figura constitucional, pero no te exijo que tú me argumentes a la hora de rescindir unilateralmente el contrato el que no hayas pasado el periodo de prueba o lo hayas pasado. ¿Por qué no lo he pasado? ¿En qué concreta usted eso? Desaparece. Es uno de los debates que hay por las posibilidades de indefensión que podría generar y la aceptación que pueda tener el artículo 24 de la Constitución y el derecho general a la tutela judicial efectiva. Aparte de no estar recogido en la doctrina constitucional la posibilidad del despido sin causa. Sería, digamos, una vía indirecta de legalizar este despido sin causa. Al mismo tiempo, otra de las cuestiones que plantea algunas dudas, ¿no?, sobre el precepto es la cuestión de la forma sobre el contrato, es la cuestión de las bonificaciones fiscales. Y aquí yo mismo tengo dudas. El otro día hablaba en la Facultad de Derecho con un profesor de Derecho del Trabajo y tampoco sabe muy bien cómo lo van a aplicar. Son las bonificaciones fiscales aplicadas a la prestación por desempleo a la que tenga derecho el trabajador. Si una empresa contrata a un trabajador o una trabajadora que tenga más de 12 meses de prestación por desempleo pendiente de percibir, cabe la posibilidad, por primera vez, de que el trabajador o la trabajadora combinen el trabajar y el recibir su salario en la empresa que sea, que realice este contrato, con la percepción del 25% de la prestación por desempleo. Se podría compatibilizar por primera vez salario en una nueva empresa con percepción del 25% de la prestación por desempleo. ¿Pero haciendo un horario todo completo en la empresa? Sí. O sea, ¿tú eso encima un 25%? Y encima del 25%. ¿Y qué objeto? ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de eso? Ahí viene la filosofía que hay detrás de eso. Obviamente el trabajador perdería la prestación. El máximo que podría percibir sería el 25% de su prestación. No será el caso este, donde yo tenía 8 meses pendientes de percibir, tú me contratas, me despides al mes y yo acumulo esa cotización en lo anterior. Perdería. ¿El objeto cuál es? ¿Qué sucede con el 75% restante de la prestación? Bien, el empresario se bonificaría el 50% de la prestación por desempleo pendiente de percibir por el trabajador. Aquí es donde está la duda. Pues ¿cómo cobra eso? Eso no está desarrollado, es donde está la duda. No se sabe de qué manera. Lo que dice la ley estrictamente ¿Eso lo pagaría el INEM al empresario? Es incentivo fiscal. No se sabe, pues yo no sé, les contaría. por lo menos ni he conseguido que nadie me lo diga, cómo van a articular esa bonificación. Esa es la duda. Si como incentivo fiscal, como deducción de cuotas, a través de un abono directo, no lo sabemos. Pero
lo que dice la ley es esto, y el 25% restante de la prestación se la quedaría el Estado. Esto es una traslación, este contrato, de lo que en la doctrina de la Unión Europea se llama la flexiseguridad. Todo el mundo queda contento, pero alguien en teoría pierde. O sea, en realidad, el trabajador con un salario seguramente bajo, por lo que veremos a continuación de las posibilidades que otorga la reforma respecto al descuento salarial, incluso la modificación individual del sistema retributivo del trabajador, compatibilizaría un salario, se entiende que bajo, porque la modalidad del contrato, solo es para este contrato, es precaria, con el 25% durante un año, con lo cual complementaría. El empresario percibe de una prestación que hizo el trabajador en el periodo anterior, o otro empresario, no él, percibiría un 50% de bonificaciones fiscales y el Estado se ahorra el otro 25%, con lo cual todos contentos, pero inmediatamente surge la pregunta desde el punto de vista al menos de los que llevamos fundamentalmente la parte del trabajo. ¿Qué sucede si yo contrato a un trabajador, puedo bonificarme el 50% de su prestación durante 12 meses y en esos 12 meses yo le despido sin causa? Porque alego que no ha pasado el periodo, ¿de acuerdo? Yo os coloco los problemas que yo veo que se pueden ir planteando y a la vez la duele la pregunta. Además, es curioso que el empresario reciba un dinero del INEM, es curioso. Cuando menos. Un dinero que ha generado un trabajador. Exacto. O sea, Cuando menos novedoso, ¿no? Claro, desde el punto de vista sindical, lo que se plantea es que esto es una inmensa transferencia de rentas del trabajo, pendientes de percibir al capital por la vía de la bonificación. Es el argumento fundamental que late ahí detrás. Pero no termina ahí la bonificación de este contrato. Por eso digo que es el contrato único el que pretenden extender al 95% del tejido empresarial, salvo la gran empresa, vía esta bonificación, y además porque se establece una deducción fiscal, esta sí es como deducción fiscal, de 3.000 euros para el empresario, además de lo anterior, que contrate a un trabajador menor, una trabajadora menor de 30 años. Con lo cual, si nos damos cuenta, lo que se pretende es que este sea el tipo de contrato referencia del ordenamiento jurídico laboral en el Estado. No coloco más, lo dejo ahí porque ¿Hay que mantener 3 años en empleo? hay que mantener 3 años el empleo en el caso de esta deducción fiscal. ¿Y la otra? La otra está pendiente, yo creo que eso tiene que haber una directriz regulándolo. Yo entiendo que va a suceder lo mismo que sucede con otras modalidades contractuales, que hay que mantener el mínimo de 3 años. Claro, es que si no. Como mínimo 3 años lo que dice la reforma, veremos ahora, porque falta la forma técnica. Ya, sí no está desarrollado. Yo, incluso los asesores con los que trabajamos y demás, si a mí me llega mañana un empresario y me dice, oiga, asesóreme usted sobre cómo realizar este contrato, y esta bonificación que dice la ley tan estupenda, ¿cómo lo hago? No lo sabemos. O yo por lo menos no lo sé, no sé si en los últimos días ha salido algo que a mí se me escape, pero ni siquiera en el debate parlamentario, en la tramitación parlamentaria, yo esperaba que hubiese ahí algo al respecto, tampoco se tocó, pero que fue el debate estrictamente parlamentario. Otra pregunta, en relación con ese contrato, acabas de comentar, ¿hay algo de derecho comparado? Es decir, ¿se sabe si en otros países, por ejemplo, de la Unión Europea hay algo similar o no? Sí. ¿Y cómo funciona? Si recordáis, tampoco yo me voy a aventurar a explicar cómo funciona, te voy a poner cuál es la idea de referencia. Si recordáis, hace unos 5 o 6 años Sarkozy tuvo un problema muy fuerte con el movimiento estudiantil con la universidad por el CPE, el contrato de primer empleo. Viene a ser una figura que coge parte de ese contrato. Ese contrato para el primer empleo francés recogía también la posibilidad del despido sin causa durante un año. Lo que pasa es que ellos lo decían directamente, despido sin causa, punto. Pero también, sin indemnización. y también no habrá periodo de prueba. No, pero aquí también lo que contemplaba estas compensaciones. Lo desconozco. No lo sabes. Ahí lo desconozco. Ese contrato francés tuvieron que tumbarlo por las movilizaciones que hubo, principalmente en la universidad. O sea, que no llegó a No llegó a aplicarse de esa manera. Desconozco la figura final que hayan adoptado. Pero luego vamos a si os dais cuenta, en la negociación de la reforma había 2 grandes figuras reivindicadas desde la COE. El contrato único y luego el debate famoso sobre los mini-jobs, ¿no? Bien, por la vía de la reforma, que es la siguiente reforma importante de la contratación, por la vía de la reforma del contrato parcial, a tiempo parcial, se recoge de alguna manera la posibilidad de los mini empleados. Es la reforma del artículo 12 del Estatuto. Digamos que van cogiendo algunas de las figuras francesas, como es el CPE, y alemanas, en concreto los mini-job alemanes, para adecuarlos indirectamente, sin llamarlos de esa manera, porque hubiera provocado una mayor ruptura de la paz social, pero van colocándose elementos de esos contratos a través de la reforma.
a tiempo parcial. Sucede un poco lo mismo que en el ámbito del contrato para la formación y el aprendizaje. En primer lugar, el gran caballo de batalla de los sindicatos aquí, por primera vez el contrato a tiempo parcial permite la realización de horas extraordinarias. Hasta ahora sabéis que solamente se podían realizar horas complementarias, además de la jornada que tuviese pactada, horas complementarias y además con una serie de requisitos formales, como era el pacto expreso entre el trabajador y empresario, individual entre el trabajador y empresario, siempre y cuando y con unos límites que podía afectar la negociación colectiva. Bien, se permiten a partir de ahora las horas extraordinarias, con un único requisito, que es entre las horas ordinarias, las horas complementarias pactadas con el trabajador y las horas extraordinarias, de ninguna manera se puede superar la jornada completa recogida para el sector que sea por la negociación colectiva, o el límite máximo de las 40 del estatuto, ¿verdad? Claro, esto está planteando serias dudas. Volvemos a lo mismo. Hay que verlo como un todo, hay que ver la dinámica de las relaciones laborales como un todo, no nos podemos extraer. ¿Cuál va a ser la capacidad de control? Porque si yo te tenía contratado por 4 horas y firmaba contigo 2 horas complementarias más, eso a mí me obligaba a cotizar esas horas y a pagarte esas horas. Las horas extraordinarias no hay que recogerlas por escrito, con lo cual ahí se abre todo un margen a la posibilidad de fraude a la cotización. Una pregunta perdona, que interrumpa, que yo no soy experta. ¿Qué diferencia entre las horas complementarias y las horas extraordinarias? Realmente ninguna. O sea, la cuestión es Un que eufemismo más. La formalidad, ¿no? conozco el lenguaje de... las horas complementarias era la manera de llamar a las horas extraordinarias dentro del contrato a tiempo parcial. Vale. Como no se permitían las horas extraordinarias, es toda aquella hora que supere el máximo de la jornada completa. Al ser el contrato parcial inferior a la jornada completa, no llamaban horas extraordinarias sino horas complementarias. Y tenía una serie de requisitos legales como era la firma, el pacto, para garantizar que no se superaba. Claro, ¿dónde está el asunto aquí? Yo te tengo trabajando en vez de 8 horas, 7 horas, o hasta 7 horas y media, lo que me parezca, cotizo por 4, no te firmo las horas complementarias que tenía que cotizar 2 más a lo mejor al día y te coloco las extraordinarias. Ahí me aparece en mi despacho el inspector de trabajo y dice, oiga, esta señorita que está aquí cogiendo el teléfono, esta señorita que está aquí cogiendo el teléfono, 4 horas. Si está, las que fueran, 20 horas semanales. Si está fuera de jornada, yo lo que digo es, es que casualmente esta semana está la cosa fatal, el teléfono no para, horas extraordinarias, pacto. Yo al final de mes, ese periodo, lo coloco en la nómina, ¿de acuerdo? Claro, esto es la vía del vinillo, contrato con muy poca cotización, con mucha dificultad para la actuación inspectora porque se va a generalizar principalmente en la pyme, en el pequeño negocio y demás, y además, permitiendo decirlo también, con una especial afectación a la mujer trabajadora, que hasta la fecha realizaba tenía el 76% de los contratos a tiempo parcial. O sea, con lo cual va a haber una especial afectación, ¿no? El 34% restante eran varones y como veremos también al final, si me da tiempo a llegar, con las reformas que hay en el ámbito de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? Bien, eso respecto al contrato a tiempo parcial, por ver las cuestiones fundamentales que se han tocado en el ámbito de la contratación, que son esencialmente estas. En el ámbito de lo que llaman la flexibilización interna de la empresa como alternativa al despido, según la lógica de la reforma laboral. Ahí se dan cambios importantes, aumentando el poder del empresario dentro de la empresa, las potestades de dirección, de control y de modificación de las condiciones laborales. En primer lugar, la clasificación profesional. Se reforma el artículo 22 y se modifica el sistema de clasificación profesional. La noción, el concepto de categoría profesional desaparece y se da el plazo a los agentes sociales, no me gusta leer esa terminología, sindicatos y patronal, se les da el plazo de 1 año para que todos los convenios que tenga el sistema de ordenación profesional de la empresa en función de categorías profesionales lo modifiquen por la categoría, ahora hablo filosóficamente, jurídicamente, de grupo profesional. ¿Qué se busca con esto? Hasta ahora los convenios colectivos que tenían grupos y categorías, dentro de un grupo había varias categorías y limitaba las funciones
que realizaba el trabajador o la trabajadora dentro de la empresa. Al desaparecer la noción de categoría y quedar solamente la de grupo profesional, la polivalencia funcional, utilizando el lenguaje de la sociología en el derecho al trabajo, aumenta. Tú vas a poder, como empresario, o si eres trabajador, el empresario te va a poder exigir un mayor número de funciones dentro de la empresa de las que venías realizando por evitar que coges tu categoría. Cierto es que el sistema de clasificación profesional en los convenios es imposible, en la mayor parte de los casos. Uno coge el convenio de hostelería, por ejemplo, y hay que hacer un máster para entender el sistema de clasificación profesional. Eso hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, pero por lo menos tú sí tenías una referencia. Esto es un restaurante de este tipo, esto es una cafetería, esto aquí repartimos comidas, aquí cuántos tenedores hay, y tú tenías una referencia donde decías el auxiliar de el camarero, el ayudante de camarero hacía esto y esto y no hacía lo otro. Si yo hago desaparecer el grupo, hago desaparecer esa especificidad y lo dejo dentro del grupo, la movilidad del trabajador es mayor. Y daos cuenta de la importancia de esto porque las funciones del trabajador iban asociadas a la categoría que a su vez era lo que determinaba el salario, la cotización y los derechos económicos del trabajador. Bien, desaparece. Hay el plazo de 1 año para que los convenios colectivos que recogen este sistema hagan desaparecer vía negociación colectiva las categorías y adopten el sistema de grupos profesionales. Lo mismo sucede respecto al tiempo de trabajo. Se modifica el artículo 34 y se concede al empresario una mayor disponibilidad horaria de la jornada del trabajador. Desde la reforma laboral en adelante, el empresario puede distribuir hasta un 5% de la jornada del trabajador en cómputo anual a falta de cualquier otra previsión en el convenio colectivo. Esto ya lo había introducido el PSOE en el Real Decreto 7/2011. O sea, esto no es una novedad, lo que pasa es que se lleva, digamos, se regula mejor y se aclara. También cambia la movilidad funcional, aparte de esta reforma del artículo 22, la reforma del artículo 39, al ampliar la polivalencia dentro de la empresa, ya lo hemos tocado, y la movilidad geográfica, que ahí sí hay un cambio importante. Imaginémonos empresa con distintos centros de trabajo distribuidos geográficamente. Bien, en este momento basta que el empresario alegue, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, razones de competitividad o de técnica o de organización, sin que esto se concrete para que pueda obligar al trabajador a modificar el centro de trabajo. La expresión del ministro, creo que no sé si era el ministro ahora mismo, era la COE, pero lo de ir a trabajar a Laponia se concreta aquí. Si os dais cuenta, hoy es posible modificar esto. De hecho, creo que traje la hoja de denuncias recibidas en la prueba general, tengo por aquí en Asturias, y principalmente en el ámbito del comercio, luego os la enseño porque tiene mucho interés, ¿no? De denuncias de los trabajadores sobre presiones. Principalmente en el ámbito del comercio, la denuncia de las trabajadoras era el siguiente: tú estás trabajando en un supermercado, no voy a dar nombres porque hay algunos que han presionado más y otros menos, en el centro de Oviedo, vives en la Corredoria y bueno, y te arreglas, ¿no? Llevas aquí a la guardería, pim pam, no sé qué más. Sin embargo, lo que te digo es que a partir de ahora vas a ir a trabajar al mismo supermercado a Ribadeo. Tú mirarás si se pone la huelga o no. Es decir, ahora, por esa vía, se permitiría el cambio, ¿no? El cambio del centro de trabajo con una tremenda... Antonio, ¿me has movido el esquema que tenía yo ahí? No he tocado nada. Ya me está... Como no le gusta lo que digo, como no le gusta lo que estoy diciendo, ya me está boicoteando. No entiendo. No hay ningún El problema es la propia redacción. Solamente tiene que alegar, a diferencia del despido, por causas económicas, donde sí se precisa, ahora mismo son razones meramente genéricas de Logística, ¿no? sí, de Necesidad. organización, de necesidad. Claro. La determinación, claro, esas son las cuestiones por las que, por ejemplo, dicen los sindicatos, yo tengo aquí el informe de comisiones y el UGT, dicen los sindicatos que va a aumentar la litigiosidad, porque inmediatamente la consigna es atacar. O sea, es decir, tu demanda hasta conseguir lo primero posible tener un criterio jurisprudencial que permita entender, poner el límite, la raya de tiza, de lo que es arbitrario a lo que está amparado por el estatuto. Claro, yo entiendo que hay una serie de límites que operan ex lege
como son, bueno, pues las cuestiones de la no discriminación, ¿no? O sea, tú no puedes mandar a Laponia o a Ribadeo al que se ha presentado a las elecciones sindicales. Tú no puedes mandar a Laponia o a Langreo a la trabajadora embarazada. Tú no puedes mandar a Laponia o a Langreo o a donde sea, o a Ribadeo, a un trabajador por razones sexuales, de cuestión sexual, o raza, quiero decir, los límites generales del principio de igualdad del artículo. Claro, es que lo que estoy diciendo de que todo este derecho es para proteger la parte más individual del trabajador, tiene sentido. Lo que estás contando, yo creo que no es necesariamente malo. Lo que pasa es que todo depende de cómo se utilice, estamos en lo de siempre. Si esto lo utiliza el empresario para jorobar al trabajador, pues está muy mal, pero si lo que se utiliza es para que efectivamente pues haya más posibilidades de trabajo y uno no quiere hacer vivir y trabajar frente de la puerta de la casa porque eso ya no existe, pues está bien. Ahora, si lo que se hace es utilizarlo para jorobar a la persona, pues está muy mal. Claro, la cuestión es pero entonces no necesariamente a lo mejor lo que es malo es la norma, sino cómo se utiliza, como siempre. Ya, pero como no hay inspección de trabajo en este país, llamémoslo X, y hay esa contradicción de intereses entre el trabajador y el empresario, una contradicción. Sí, eso es claro, sí. Entonces, bueno, uno lo utiliza a favor de él o el otro. Claro, ahí es donde yo digo que se altera, por eso empezaba con la explicación histórica, que se altera el papel de compensación a favor de la parte más débil de la relación. Eso es lo que yo defiendo en la reforma laboral y vamos viendo cómo se concreta. Os leo cómo es exactamente la redacción, para que veáis cómo, digamos, que hay que demandar para fijar una doctrina. Porque la redacción es, requerirá la existencia de razones económicas, técnicas o organizativas o de producción que lo justifique. Bien, económicas no especifica, caben dos posibilidades. La más dura, que digamos que son causas económicas, duras entre comillas, que son pérdidas, no, disminución de ingresos durante 3 trimestres, 9 meses, o la menos dura, que es como aparece aquí, como aparece en la relación, técnicas, o sea, que afecten a los instrumentos o herramientas de producción, organizativas, que afecten a los sistemas de organización dentro de la empresa, o de producción, que afecta a la demanda, de la posición de la empresa en el mercado, ¿no? Esa es la explicación general. Se consideran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo de la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial, o sea, todo. Es decir, razones competitivas son todo. Quiero decir, o sea, tú puedes alegar, vamos a ver, esto habrá que objetivizarlo. Y aquí está el papel de la doctrina, ¿no? de la jurisprudencia. Por eso es uno de los puntos donde se dice que va a aumentar la litigiosidad. Ante la duda yo voy a demandar. Si el trabajador permite, y sobre todo los sindicatos, que digamos que disparan de otra manera, ¿no? El trabajador viene a mí, tiene que pensarse qué minuta voy a cobrar, que en el sindicato eso, aunque cobran, pero es más barato. Y además ellos tienen la obligación porque están metidos en este fregado de la negociación. Bien, tenemos por ahí Sabía. Y tenemos la posibilidad de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que es el artículo 41. Aquí lo que se hace es precisar los ámbitos de contenido de la prestación del trabajador. Se dividen en dos tipos. Aquellos que son objeto de negociación colectiva y que por lo tanto se van todos en el artículo 82 del estatuto, o lo que son cuestiones de condiciones individuales que se van por la vía del artículo 41. Y aquí volvemos a lo mismo. La empresa puede modificar, y cuando digo todo, es todo, porque veremos que en lo colectivo hay una serie de procedimientos más gravosos, más sometidos a la negociación colectiva, pero en lo individual no. Si hay ausencia de convenio, el empresario puede modificar unilateralmente jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones cuando estén en los límites de la movilidad funcional del 39 que veíamos antes, y mejoras voluntarias de acción protectora a la seguridad social. Si esto es por la vía colectiva, porque está previsto en el convenio, veremos ahora el cauce que tiene que seguir el empresario. Si es por la vía individual, basta con el preaviso de 15 días. Preaviso de 15 días, oiga, yo le voy a modificar, le voy a reducir 2 horas la jornada, por lo que sea, de todo esto que hemos visto, siempre y cuando no haya convenio colectivo de aplicación, y con las mismas causas, con lo mismo que acabamos de leer en el artículo 40, que haya razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Qué derecho tiene usted como trabajador, en caso de que se vea perjudicado, rescindir el contrato con una indemnización de 20 días
por año de trabajo. Y no de mensualidades, de límite, de salario. Esas son las posibilidades. 3 meses menos que Yo no lo quiera, pero pongamos que tengo que transmitir a Ana. Oye, no hables de eso, joder. No. Sí, pero Se puede hacer eso, ¿no? te lo explico luego. Bien, ahí efectivamente se dan esas posibilidades. Pasa el plazo de 30 días a 15, pasa el plazo de preaviso de 30 días a 15 y la posibilidad que tiene el trabajador es esa, no hay otra, ¿no? Claro, esto por la vía individual. ¿Cómo funciona esto por la vía colectiva? Por la vía colectiva es uno de los debates que hay. Voy a hacer aquí un salto porque creo que la explicación es más lógica de esta manera, porque estamos hablando de lo mismo que como lo estructura la reforma puntual. El asunto es, si depende del convenio colectivo, yo tengo que someterlo a la negociación colectiva, pero ahí hay un cambio. Que es, en caso de que haya discrepancia en la comisión paritaria de convenio, la comisión paritaria de convenio está la parte patronal del convenio que sea y la parte de los sindicatos más representativos del sector de la producción que sea, o territorialmente, si es un convenio autonómico, sindicatos más representativos, comisiones UGT, la FAD. Bien, comisión paritaria, por ejemplo, el convenio de oficinas y despachos del Principado de Asturias, o de hostelería, o de comercio, del sector que queramos. ¿Qué sucede si no se ponen de acuerdo para negociar esto que estamos viendo en la comisión paritaria? Por primera vez, eso se eleva. Pueden hacer dos cosas. Uno, someterlo a arbitraje, a los cauces de mediación, digamos, que están previstos, o elevarlo a la Comisión Nacional Consultiva de Convenios. Y este es otro de los puntos que se refuerza, donde es posible, porque hay doctrina constitucional ya al respecto, es posible que se viole la negociación colectiva de la Constitución. Y está también sometido, es uno de los argumentos de la constitucionalidad. La Comisión Nacional Consultiva está compuesta de 3 partes. Los empresarios, creo que tiene 6 miembros, esto creo, porque este órgano prácticamente no se reunía, 6 miembros la parte sindical, y luego hay una representación de la administración del Estado, a través del Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que viene diciendo el Tribunal Constitucional? Oiga, la negociación colectiva está constitucionalmente prevista como un marco de negociación entre empresarios y sindicatos, no con la intervención del Estado. La intervención del Estado altera la negociación colectiva, rompe, cambia, muta, ya no es negociación colectiva. Con lo cual, al final, si usted somete a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos decisiones sobre la posibilidad de modificación colectiva en todos estos ámbitos, usted está atacando, violando el artículo 37 de la Constitución Española. Ese es uno de los argumentos que están ahora mismo encima de la mesa. ¿Qué puede suceder ahí? Que nombren el arbitraje. Problema del arbitraje, tutela judicial efectiva. Oiga, usted me ha acordado cambiar la cuantía salarial en todo un sector, yo no estoy de acuerdo, si me someto a arbitraje, la tutela judicial efectiva. Si interviene el gobierno a favor de una de las partes, me ataca el 37. Quiero decir, están ahí, hay una duda, y la doctrina del Tribunal Constitucional parece que es clara cuando entra la administración a la autoridad laboral directamente a pronunciarse en algo propio de la negociación colectiva. Pero además, lo veremos, bueno, ya lo vemos en otro ámbito, toda una parte que hay ahí respecto a la negociación colectiva, que es lo fundamental. Vuelvo atrás, con lo cual 2 posibilidades de modificación de toda la prestación, vía del artículo 41 en el caso individual, vía del artículo 82 en el caso de que lo que pretenda cambiar esté regulado en el convenio colectivo. Suspensión del contrato, reducción de jornada, otra de las posibilidades relacionadas con esto, artículo 47. Lo mismo, al final vamos a pivotar siempre sobre las mismas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En ese caso, suspensión del contrato o reducción de jornada, la vía del ERE. O sea, la vía del ERE de suspensión o de reducción de jornada. Con los mismos límites que habíamos visto. Aquí hay un vacío legal en el artículo 47, que es a qué hay que recurrir para que un empresario, en un expediente de regulación de empleo, de suspensión de jornada o de reducción, alegue causas económicas, por ejemplo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Organizativas, técnicas o de producción. Al límite que se exige para el despido objetivo
que entonces la causa económica sí sabemos que son 3 trimestres consecutivos de disminución de ventas, de disminución de ingresos, o recurrimos a lo que acabamos de ver del artículo 41, que es, basta que yo alegue razones competitivas, de organización, no lo aclara. Además plantea, eso es una de las cuestiones que hay que ver, ¿van a exigirlo más o van a exigirlo menos? Vía del despido del artículo 51 o vía del artículo 41 para la modificación individual. No sabemos, la reforma no nos lo dice y todavía no tenemos resoluciones al respecto desde un Tribunal Superior de Justicia que yo conozca. Siguiente, voy a ir avanzando un poco más rápido porque si no vamos a tocar mucho. Vale. Siguiente cuestión. ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuánto tiempo? Imaginémonos. Yo tengo una empresa en un sector, problemas que plantea el artículo 47, donde, por ejemplo, tengo una plantilla muy joven con poca antigüedad. A mí no me marca un límite para la suspensión del contrato. Yo puedo ir a un ERE de suspensión del contrato durante 3 meses, 6 meses, un año y medio, y depende del empresario, el estatuto no lo dice. ¿Qué sucede si un trabajador que yo tengo no tiene paro acumulado? Porque sabéis, yo te suspendo el contrato, tú empiezas a cobrar el paro. ¿Qué sucede si todos los 3 meses te me quedas sin paro? Pero el ERE sigue, la suspensión sigue. ¿En qué situación queda ese trabajador? Porque si rescinde, aquí no está prevista la rescisión individual, con los 20 días y 9 mensualidades, otro vacío legal. Si a mí, usted, me suspende el contrato, me rebaja el horario, usted pasa a trabajar 5 horas menos, a mí no me interesa porque económicamente no puedo sostenerlo, yo le pido la rescisión individual con 20 días y límite de 9 mensualidades. Pero si es en un ERE, no está previsto. Con lo cual cabe la posibilidad, al no fijar un límite temporal para la suspensión, que el ERE se prolongue en el tiempo, yo pierda mi prestación por desempleo porque no tenga cotizado lo suficiente y tenga que recurrir ¿a qué? A la baja voluntaria y a la pérdida de todo derecho. Otro de los huecos tremendos que plantea la reforma laboral. Por eso os decía que se plantean una serie de críticas y sobre todo un montón de dudas, ¿no? que plantean. Bien, aquí sí cabe decir sí que sin intervención de la autoridad laboral, luego lo veremos en los EREs de extinción, en el despido colectivo en sentido estricto, sin intervención de la autoridad laboral. O sea, aquí simplemente, en el caso de los EREs, hay que comunicar a la autoridad laboral la apertura del periodo de consultas con la representación de los trabajadores en caso de que existan ambas. La autoridad laboral da traslado a la Inspección de Trabajo y a la entidad colaboradora de la Seguridad Social, para evitar que haya algún fraude, pero no para controlar la causa del expediente. A partir de ahí, en el plazo de 30 días como máximo desde la apertura del periodo de consultas, yo puedo comunicar los despidos o lo que sea. Y no hay control por parte de la autoridad laboral. Por lo cual, de ahí yo no voy a juzgado sin interés. Pero en el caso que estamos hablando de suspensión o reducción de jornada, con estos objetos. Límite temporal y que sucede con los trabajadores que no tienen derecho a la prestación por desempleo por antigüedad o que se les acaba mientras dura. En estos casos decir que se mantiene la posibilidad de recuperar 180 días de prestación de desempleo. Yo estoy trabajando, me suspenden el contrato por un ERE de suspensión temporal. Durante ese tiempo yo cobro del paro 180 días y si al final ese expediente de regulación que me suspende el contrato se transforma en uno de extinción y me despiden vía ERE, yo puedo recuperar 180 días de los que ya percibí. No los perdería, por decirlo así, ¿no? Y también hay una bonificación que se mantiene del 50% en los casos de suspensión de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, que se mantiene. O sea, se mantienen ahí algunas ventajas cuya lógica en principio era tratar de que fuésemos a EREs de suspensión o de reducción de jornada y no a EREs de extinción, de despido colectivo, ¿no? Agotar las posibilidades bonificando al empresario en esos casos siempre y cuando no se transformase en extinción. De todas formas, plantean los puntos que acabamos de ver. Reforma los artículos 82, 83, 84 y 85, que es la parte dura de la negociación colectiva. Posibilidad de descuelgue salarial, posibilidad de inaplicación del convenio por la vía del artículo 82 que veíamos, preferencia del convenio de empresa y supresión de la ultraactividad. De la ultraactividad, eso lo veremos ahora. Son los puntos que, digamos, rompen con la negociación colectiva. Por ir a los puntos fundamentales. Artículo 84, la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Hasta ahora,
yo lo que planteo es que esta reforma convierte el techo en el suelo o el suelo en el techo, depende de cómo lo mires. Tú hasta ahora negociabas un convenio colectivo en el marco de la empresa y si eras el trabajador, el sindicato, tenías un sueldo, que era el convenio inmediatamente superior, que vinculaba. Tú por encima de esos derechos podías, por eso digo que tenías un sueldo. Tú por debajo de eso no negociabas nada porque no se podía. Y el empresario tenía un techo, un sueldo, depende, ¿no? Bien, se altera. El techo pasa a ser el suelo y el suelo pasa a ser el techo. Con lo cual es prioritario el convenio de empresa. Claro, esto no es casual. Las normas, efectivamente, son de aplicación objetivamente, como decía nuestro maestro Gerardo Cruiel, pero a la hora de llevarlas a la práctica favorecen o perjudican. ¿Qué sucede en este caso? No es lo mismo. En Asturias lo sabemos bien. Negociar un convenio colectivo en ArcelorMittal que negociar un convenio colectivo en el taller de Pepito con 12 trabajadores, donde además 3 de ellos son sus primos y qué sé yo. ¿Qué se hace? Se da prioridad al ámbito donde los sindicatos tienen menos presencia y hay menos posibilidades de negociación colectiva, con la idea de que los convenios colectivos se negocien a la baja. Y además, lo veremos con la ultraactividad, se pone un plazo de 2 años para que eso empiece a funcionar. ¿Qué sucede en las empresas, incluso para negociar la desvinculación del convenio donde no hay representación legal, donde no hay trabajadores? Se permite que el empresario negocie eso con una comisión de 3 trabajadores de la plantilla, pero permitiendo todo tipo de alteraciones, ¿no? Quienes lleven recursos humanos sabéis que esto en una gran empresa funciona de una manera, pero en una pequeña empresa funciona totalmente de otra, cosa que además es de sentido común. Y esto es una de las cuestiones que ha puesto a los sindicatos, por decirlo así, en pie de guerra. La ultraactividad famosa. Hasta ahora los convenios, en el momento en que finalizaba su periodo de vigencia, tenían que ser denunciados, tenían que volver a negociarse, pero no había un plazo en el que perdiesen su eficacia, su actividad. Por eso se hablaba de la ultraactividad del convenio una vez que había expirado su vigencia temporal acordada entre las partes. Bien, se limita la ultraactividad a 2 años. Llega convenio, termina el 31 de diciembre, parte empresarial denuncia el convenio colectivo. Si en el plazo de 2 años no se llega a un acuerdo entre las partes que renueve el convenio o genere uno nuevo, el convenio pierde eficacia. Siempre y cuando no haya un convenio que se aplique de ámbito superior, bueno, que ahí el juego de la estructura, de la ordenación de la negociación colectiva, de ámbito territorial, bien el sector productivo hacia arriba, bien territorial, por ejemplo en Asturias. ¿Qué sucede aquí? Que pasa lo siguiente: si hay un convenio que actúe de suelo, yo he perdido, por ejemplo, mi convenio en Asturias, en el marco asturiano. Se aplica el estatal, si existe. ¿Qué sucede si no existe? No es, y esto está mal dicho por parte de algunos artículos incluso que yo he leído hasta en periódicos, no es que el trabajador se quede solo con la regulación del Estatuto de los Trabajadores. O sea, pasan 2 años, el convenio pierde eficacia y con lo cual te quedas con el estatuto. Y el salario mínimo interprofesional, eso no es así de grosero, porque hay otros instrumentos legales por el medio. Digamos que lo que sucede es, si yo tengo reconocido en mi convenio colectivo X derechos, esos derechos ya no van a dimanar de una norma colectiva como es el convenio, sino que pasan a ser derechos consolidados por mí individualmente en mi contrato de trabajo. Pero inmediatamente, por eso este orden de la exposición, ¿qué sucede, compañeros y compañeras? Si pierde la actividad de convenio a los 2 años, yo paso a que eso ya no es por la vía del 82, reforma de la negociación colectiva, de la norma colectiva, sino por la vía del 41, que derechos que antes eran de la negociación colectiva pasan a fosilizarse individualmente en mi contrato de trabajo y el empresario, por la vía del artículo 41, puede modificármelo prácticamente alegando cualquier causa de competitividad, organización, patata. Lo que veíamos, esta es la jugada. Y eso se pone un plazo de 2 años. Oiga, ustedes en 1 año cárguense las categorías. Ustedes en 2 años los convenios pierden vigencia. Ustedes tienen 2 años para firmar los convenios de empresa. Y además, a conciencias y a sabiendas de que en 2 años no va a llegar ningún recurso de unificación de doctrina, ninguna sentencia que unifique. Entonces, ahí hay un plazo tremendo, desde el punto de vista de lo que conocíamos como derecho laboral. Ahora cada cual ya asume sus propias impresiones, su propia posición. Bueno, esa es la lógica de la reforma del punto de la negociación colectiva.
Para ir concluyendo y debatir lo que veáis, la cuestión del despido objetivo, que es una de las cosas con las que más ruido se hizo, ¿no? La rebaja de la indemnización. Y el despido objetivo se mantiene con los mismos porcentajes que antes, para diferenciar los que eran individuales de los que eran despidos colectivos, y en el caso del despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, lo que hace es extenderse, precisarse y extenderse las causas. Bien, ahora se habla de una situación económicamente negativa dentro de la empresa, y en el caso económico se define y se perfila, y es que haya un trimestre consecutivo de disminución de ventas o de ingresos. Si hay pérdidas ya está claro, ¿no? ¿Qué problema nos plantean los 3 trimestres, los 9 meses? Nos plantea el siguiente problema. 3 trimestres no es un ejercicio fiscal. Eso es lo primero, es menos un ejercicio fiscal. Con lo cual, por ejemplo, pienso en empresas con mucha estacionalidad, pienso en el sector turístico, por ejemplo, en sitios donde principalmente se concentra en verano. Yo te cojo desde octubre en adelante, cuento 9 meses, disminución respecto al periodo anterior, abajo. Es decir, ofrece todo eso. Por no hablar, compañeros y compañeras, de la contabilidad creativa, tan famosa en los años 90, donde yo facturo como profesional cuando me da la gana, más o menos. Vamos a decir que pasa lo mismo en este ámbito, respecto a esta causa, que en el ámbito de la actuación inspectora del trabajo de la seguridad social. Es muy difícil que el trabajador pueda controlar si la causa negada por el empresario es cierta o no es cierta. Porque además ya no hay que entregar los 3 últimos años, los ejercicios, no hay que entregar nada. Carta de despido explicando y punto pelota. ¿De acuerdo? Entonces se coloca como nuevo esto. 9 meses, causa de despido objetivo por causas económicas, 20 días de indemnización y a la calle. Además de esto, la supresión en los colectivos, ya lo expliqué antes, con lo cual no me voy a extender, de la supresión de la autorización administrativa. Ya directamente yo me voy al ERE, te notifico directamente, y ahí que va a haber un aumento en la litigiosidad. Antes que había la gran parte de los expedientes de regulación, despido objetivo por causas económicas, de carácter colectivo, se acordaban. O sea, como había más trabas para aprobarlos, al final se llegaba a un acuerdo entre la parte sindical y la parte empresarial. Eso iba a la autoridad laboral, consejería que fuese en cada gobierno autonómico, porque están transferidas las competencias de trabajo, y por lo tanto, una vez que la autoridad laboral aprobaba, autorizaba el expediente, eso prácticamente iba a misa. Eran muy poquitos los casos en que un expediente de regulación acababa siendo combatido, si era aprobado por autoridad judicial, en los tribunales del contencioso, que no atacaba esa autorización. Luego, con la reforma de la ley procesal, pasó a ser competencia de lo social. Ahora mismo, el empresario notifica directamente. Periodo de preaviso, periodo de consultas, 15 días, entre el periodo que antes eran 30, entre el periodo de consultas y que notifique individualmente la carta de despido a los trabajadores, 30 días. Yo doy parte a la autoridad laboral simplemente para comunicar que ha abierto el periodo de consultas, para que vean que no hay ningún trapicheo, que tiene una expresión en los temas del paro, ¿no? de las cotizaciones, e inspección de trabajo, que verifica si tú has abierto el periodo de consultas o no, y si lo que dice la entidad gestora de la seguridad social es correcto o no es correcto. A partir de ahí no se mete nadie. Notifico individualmente, y cabe 2 posibilidades de atacar ese despido colectivo. Individualmente por cada trabajador o trabajadora, o por la representación sindical. El procedimiento emprendido colectivo por la representación sindical es lo mismo que el conflicto colectivo de antes. Yo, como representante sindical, ataco el ERE, vosotros habéis demandado individualmente como trabajadores, mi demanda como representante paraliza la vuestra y además os vincula. 2 maneras, ¿no?, de atacar la colectiva o la individual. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy llevando una individual, un ERE colectivo, son los trabajadores individuales. El empresario llegó, dijo, oye, todos a la calle, pero es que además no tengo dinero para pagaros, por lo cual tenéis que demandarnos. Pues demandamos individualmente. Si llega el sindicato y demanda, pues yo tengo que quedarme parado y aquietarme con la sentencia que hay ahí. Pero no solamente eso, sino que se elimina una cuestión importante, antes sobre todo en las causas económicas, que es el juicio de razonabilidad por parte del empresario, que era parte del presupuesto objetivo para aplicar la causa. Yo antes no solamente tenía que demostrar que había la causa, según regulaba el estatuto, que ya había sido ampliado por la reforma del PSOE, es decir, esto es lo que hace profundidad lo que ya estaba, aquí cada palo que aguante su vela, sino que lo que se hace es eliminar, como digo, el juicio de razonabilidad. 2 cuestiones al respecto.
Una de ellas, la primera, yo tenía que vincular, había dos bienes jurídicos protegidos: mantener el empleo y la pervivencia de la empresa, dentro de este mismo tipo. Con lo cual, yo tenía que razonar que la medida extintiva de un número X de trabajadores buscaba dos objetivos: mantener el mayor volumen posible de plantilla, de empleo, entendido como interés público, por eso está protegido, y además la viabilidad de la empresa. Bien, eso desaparece. Yo aquí ya incluso cabe la posibilidad de que empresas que tienen una posición de primacía en el mercado, qué sé yo, podemos poner lo que queráis, Inditex, Zara, durante el periodo temporal, que fijaos, va a seguir siendo la número 1 de ventas de no sé qué más, no ves amenazada su posición en el mercado, simplemente hay una disminución de los beneficios. Durante ese tiempo, no pérdidas, disminución de ventas. Durante ese tiempo, eso no afecta incluso a su primacía en el mercado de un sector determinado, pero puede despedir a chorro en 20 días. Esta es la vía de facilitar el expediente de regulación de empleo en el ámbito colectivo, ¿no? Junto a eso, junto a todo esto, la rebaja de la indemnización por el despido improcedente. Aquí va a haber algún problemilla. Vamos a ver. Se pasa a los 33 días, desaparece el contrato para el fomento de la contratación indefinida, que se había acordado ya en la reforma de Aznar, se amplió en la reforma de Zapatero y desaparece con esta reforma. Claro, no tiene objeto. La única diferencia entre el contrato para el fomento de la contratación indefinida y el contrato indefinido ordinario era que uno llevaba el ordinario los 45 días de indemnización con el límite de 42 mensualidades y el otro pasaba a 33 con el límite de 24. Al generalizarse del 33 desaparece esa modalidad de contrato. Bien, 33 días por tanto con 24 mensualidades, pero hasta el día de entrada en vigor de la reforma laboral. Digamos que hay que hacer la cuenta. Desde la antigüedad del trabajador hasta el 12 de febrero hay que calcularlo con 45 días y el límite de 42 mensualidades. Del 12 de febrero en adelante con 33 y límite de 24. Y la cuenta no es fácil, sobre todo porque la norma es un tanto confusa. Con el límite máximo, lo de las 42 mensualidades, de 720 días, que si no me equivoco son 16 meses de salario. Es el máximo que va a obtener el trabajador de todas a todas, de todas maneras. Y la vía de abaratar el despido no solamente es por la vía de reducir la indemnización, sino por la vía de eliminar los salarios de tramitación. Y esta es otra de las cuestiones de causa de posible inconstitucionalidad. Y me explico. Los salarios de tramitación no desaparecen de un plumazo, se mantienen en determinados casos. Es lo primero que hay que aclarar respecto a la reforma del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Si el despido es declarado nulo y por lo tanto hay obligación de readmisión del trabajador o trabajadora despedido a la empresa, hay que pagar los salarios de tramitación. Si el despido es declarado improcedente, es el empresario que en el plazo de 5 días después de la sentencia, de notificación de la sentencia, elige entre readmitir o indemnizar. En el caso de que el empresario opte por readmitir, lo que está obligado legalmente en el caso del despido nulo, hay que pagar los salarios de tramitación. En el caso de indemnizar, no. Con lo cual, aquí también se pierde, digamos que está premiado, de alguna manera, el expulsar, el readmitir, ¿no? Porque, y pierdes fuerza en la negociación, ¿no? A la hora de... Efectivamente, y luego además si readmites, tienes el trabajador con un antecedente ya, y bueno, más complicado, ¿no? Bien, eso está así. ¿Por qué digo que es una cuestión de causa de tremendo debate jurídico? La reforma de Aznar, la 5/2002, fue modificada posteriormente por Real Decreto 45/2002, cambiando precisamente esta cuestión de los salarios de tramitación. O sea, con lo cual solo fue aplicable desde el Real Decreto 5/2002 hasta el Real Decreto 45/2002. A partir de ahí, ellos mismos, después de la huelga general que se convocó en 2002, dieron para atrás y cambiaron esta parte de los salarios de trámite. Pero hubo un montón de trabajadores despedidos entre un Real Decreto y otro, a los cuales no se les pagaron salarios de trámite. Los sindicatos lo que hicieron fue lo mismo que está el recurso al Constitucional. Y el Constitucional declaró inconstitucional la desaparición de los salarios de tramitación. Ahí hay toda una doctrina del Constitucional sobre el asunto, que yo creo que lo más factible es que se vaya a repetir. Vamos, ahí lo han metido exactamente igual, ¿no? Vamos a ver qué sucede, y eso, no soy sincero, no tengo estudiada esa sentencia, con lo cual no os voy a dar la paliza sobre el asunto. Una cuestión importante en relación con esto, el papel del FOGASA.
donde yo ya he visto demandas de compañeros equivocándose con esta cuestión por no leer hasta el final la reforma. Hasta ahora, hasta la reforma, en el caso del Fogasa, tú despedías por causas objetivas a un trabajador y tenías tres posibilidades. Una, decir, oiga, yo no tengo fondos para pagarle la indemnización. Tú los licitabas en la carta de despido, bien redactado, y lo pagabas. Sin perjuicio del trabajador te demandara por reclamación de cantidad, y al Fogasa también, y luego se cobrase de ti, si había recuperado la solvencia del Fogasa. Si se demostraba en el juicio y el trabajador te demandaba por despido y se demostraba en el juicio que tú realmente, si tenías liquidez, el despido era declarado improcedente. Y antes de la reforma de Zapatero, nulo. Bien, ¿qué sucedió en ese periodo? La segunda opción que yo tenía. Yo te pago el 100% de la indemnización de los 20 días y yo como empresa voy al Fogasa en empresas de menos de 25 trabajadores y recupero el 40%. ¿De acuerdo? Tercera opción, después del 12 de febrero. Bueno, siguiente opción, yo te daba el 60% y te mandaba a ti como trabajadora por el 40% al Fogasa. Esas eran tres posibilidades. No pago, pago todo y le pido el 40% al Fogasa, te pago el 60% y vete tú a por el 40% al Fogasa. Tres posibilidades en empresas de menos de 25 trabajadores. La reforma altera eso. Yo ya no puedo hacer lo de mandar al trabajador al Fogasa. Tengo que pagarle al trabajador los 20 días, el 100%, y luego yo al Fogasa. Y os digo por qué, porque ahí algunos tenemos cazados nosotros en el despacho. Tú tienes la obligación, el despido objetivo, de poner simultáneamente a la comunicación extintiva a disposición del trabajador el conjunto de la indemnización. Basta que pasen 2 días, un día, una transferencia bancaria de un día para otro, para que el despido sea declarado improcedente. Con lo cual, ¿qué sucede? Que los compañeros que no se leyeron la reforma hasta el final asesoraron cartas de despido cogiendo el formulario donde te dicen no, y vete a por el 40 al Fogasa. Inmediatamente se me tienes a mí enfrente y digo, usted, error, perdone, esto lo asesoró por un abogado y el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. En realidad, improcedente. Y me pasa 45 días, pues me readmite y empezamos la guerra, otra vez. O sea que es una cuestión importante. Pero además, cambia el Fogasa también. Esto tiene que ver, y como es complementario, y es una reforma reciente también, la de la ley del procedimiento laboral, ley reguladora de la jurisdicción social, desde noviembre de 2011, es la cuestión de la necesidad de demandar siempre al Fogasa. Hasta entonces, bueno, ya llamo al Fogasa en ejecución, ya llamo al Fogasa luego. No, a partir de ahora, demanda de despido, demanda de cantidad, siempre a demandar al Fogasa. Pero el Fogasa... Si no lo demanda, no está obligado a pagar. Puede ponerle problemas, si están poniendo problemas. Incluso hay juzgados que si no demandas al Fogasa, están mandando y te subsanan la demanda. Solo cuando la empresa declara insolvencia. Ahí está. Pero, ¿qué sucede en los casos del Fogasa? Que parece ser que en las empresas de menos de 25 trabajadores el Fogasa solo va a cubrir en los casos de que el contrato que se extinga sea indefinido y no temporal. ¿Qué plantea esto? Que voy a preferir despedir a un trabajador indefinido por la vía de los 20 días que hay temporal. Esa es la cuestión. Porque además tengo detrás el Fogasa. Y bueno, luego eso de que el Fogasa, permitidme, eso de que el Fogasa luego se subroga la posición del trabajador y le reclama la deuda a la empresa, hombre, yo eso, permitidme que duda que eso exista. Sobre todo en un país de SLs, donde cierro aquí, monto allá y todo eso que sabemos que pasa. Esto puede que existía, por lo menos en mi época de las quiebras existía y al Fogasa se le pagaba el primero. Sí, pero una quiebra. Claro, una quiebra. Otra cosa es... Claro, pues como acreedor, tenemos que tomar negocio casi con el abogado del Fogasa muchísimas cosas. Importante esto que plantea Ramón por una cuestión. En los casos de quiebra, donde hay concurso, donde está el juez del concurso, a ese sí hay que pedir la autorización para el expediente de regulación de empleo extintivo. Fijaos, ahora al sacar... Bueno, también porque estoy concursado, porque el empresario ahí tiene sus facultades limitadas. Claro, pero es importante y comentarlo, ¿no? El mejor no se soluciona, ¿no? Con su autoridad. Bien, tenemos aquí, por tanto, estas cuestiones. Una final respecto al despido, por comentar, que es la posibilidad, se amplía el margen del absentismo, despedir por causas subjetivas por absentismo laboral. Y además, la referencia anteriormente, era sobre el volumen total de la plantilla. Un 2,5, un 2, luego pasó un 2,5. Tú podías despedir a un trabajador con 20 días por absentismo laboral siempre y cuando dentro del colectivo de la plantilla se diese un índice colectivo de absentismo en la empresa.
A partir de ahí tú ya estaba en el estatuto, podías despedir. Desaparece esa referencia colectiva, por tanto el absentismo pasa a computarse de manera individual y además establece unos periodos duros. Pasa a ser del 20% en el plazo de 2 meses de la jornada o del 25% en el plazo de 4. Dicho de otra manera, 9 días en el plazo de 2 meses. Una gripe mal curada. ¿Qué es el absentismo? El no ir a trabajar, las bajas. Las bajas, pero Las ya bajas. no No ir a trabajar. fenómeno. Tengo una baja por una gripe, Enfermedad. Eso sí. O por depresión. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedes estar enfermo. a no ser que sea por... Bien, hay las excepciones. Si es una baja por una enfermedad, No, sí. si es una baja por enfermedad común superior a 20 días, con cierta gravedad, no entra esta causa. Pero, por ejemplo, una gripe mal curada, 9 días, no es superior a... te dan 7, recaes, faltas 2 días, es causa de despido con 20 días. Ya. O sea, con lo cual Es que te queda queda más claro. que individualmente. Bueno, Pero después igual, no son bueno, conocemos 7 días. yo lo coloco No, bueno, eso es distinto, ¿no? Si estás enfermo, no te puedes despedir finalmente, nunca. por ver las cosas más llamativas son los más. Y finalmente la cuestión de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, que también es otro caballo de batalla, porque hay una ley, es decir, que no se puede saltar a la torera, deróguela usted, y punto, ¿no? Si se atreve o le conviene parlamentariamente, pero no tenga un ordenamiento jurídico a retazos en función de lo que me conviene o no. Se modifica el artículo 37 en el siguiente sentido. Se deja claro, hasta ahora había alguna duda, que la hora de ausencia por lactancia pudiese ya no poder, o sea, la disfruta el padre, la disfruta la madre. No pueden disfrutarlo las dos. Y eso va en contra, aunque no había todavía traslación a nuestro ordenamiento jurídico, de una sentencia reciente además del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de septiembre de 2010 que declaraba que era un derecho tanto del padre como de la madre. Y con lo cual era posible, lo que pasa es que no nos dio tiempo a hacerlo, por lo menos a mí no me dio tiempo, si a ti lo está disfrutando la madre, llegaba el padre, pero no se la daba porque lo está disfrutando la madre, ampararte ahí para decir, oiga, interprete usted esto como lo tiene que interpretar, según la normativa europea y esta doctrina reciente, que es que pueden disfrutar a las dos. Bien, nuestro ordenamiento jurídico ahora se enfrenta a esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y plantea que no, uno de los dos. También se plantea un problema respecto a la concreción horaria. Hasta ahora el Estatuto de los Trabajadores planteaba que la concreción horaria de cuando yo disfruto esa hora de lactancia era una cuestión del trabajador. No podía hacerlo a fastidiar, permitirlo. Pero tú cogías, comunicabas por escrito, oiga, yo mire, voy a coger la hora en esta hora. Y tú explicabas mínimamente, ¿no? Pues qué sé yo, porque mi mujer trabaja a esa hora, o mi marido, o porque el crío está en la guardería este tiempo. Y eso era una cuestión del trabajador y el empresario no se podía enfrentar. No podía perder el juicio, pero no podía. Bien, eso pasa a ser de la siguiente manera. Ya no responde a una decisión del trabajador individualmente, sino que es susceptible de negociación colectiva. Relacionado con lo anterior, en un convenio, en un sector amplio donde hay fuerza sindical, donde se puede negociar cuestiones de la conciliación, bueno, pues tú puedes ampliar, digamos. Claro, ¿qué sucede en un convenio de empresa? Que al final van a decir 3 compañeros de la empresa cómo disfruto yo la hora de lactancia. Plantea problemas, ¿no?, que se pueden dar en la práctica. Luego se eliminan algunas bonificaciones de contratación a las mujeres a los 2 años tras la suspensión del contrato o la excedencia, ¿no? Se reducen las bonificaciones que antes permitían la contratación a la mujer después del embarazo. Por lo cual digamos que ahí puede haber, junto al tema del contrato a tiempo parcial que planteaba, puede haber cierto retroceso. Os lo he presentado lo fundamental que yo creo que es de la reforma, seguramente un tanto embarullado y un tanto confuso, pero bueno. No sé, A mí me parece que fue una cosa bastante bien. absolutamente brillante Espero que y que demuestra que tenemos aquí uno de los grandes laboralistas de España. Y ¿Alguna se te pregunta? gasta Antonio de todo. Ya está yo, pero no sé mucho de A ver, la pero te cuestiones. A mí lo que me preocupa, Raúl, o me parece muy interesante, desde el punto de vista de la empresa y me preocupa desde el punto de vista del trabajador, es el tema de, para abaratar aún más el despido objetivo, usar la modificación sustancial, y es, ¿qué límites hay de porcentajes de reducción de salario horario por parte de la empresa para imponer, pues, alegando estas medidas de organización o competitividad y tal? Y luego, claro, en caso de que el trabajador acepte esta situación,
¿cuánto tiempo consideraríamos prudente para despedirlo? Usando la última nómina o el último salario como base para el despido, claro. Yo te voy a plantear lo que voy a hacer yo. No, claro. Sí, bueno, formar las cosas, ¿sabes? Utilizando alguna sentencia que del Tribunal Supremo, yo voy a defender que se haga la prórroga. Si yo estaba en la empresa un año, 10 meses, y durante 10 meses yo estaba a 8 horas, y usted me coloca 2 meses a 4 horas para despedirme, yo lo que voy a plantear es que en el cómputo usted tenga en cuenta el salario del ¿Y cómputo. si fueras empresa? Lo contrario. El abogado de parte es abogado de parte. Justamente lo El contrario. abogado de parte ahorita se entiende. Si tengo que ir yo, No, pero a ver, la está segunda claro que opción. 2 meses llama mucho la atención, salta la liebre. Pero no sé, un tiempo prudencial, 5 o 6 meses. Oye, la situación empeoró aún más. Mira, Te despedimos y la base va a ser esta. es que está claro, es un arma de doble filo. Es lo mismo que el tema de la suspensión. El ERE que yo os decía que estamos llevando con los trabajadores, para que lo veas en lo colectivo. Yo te suspendo el contrato 6 meses y a los 6 meses cierro. A los 6 meses convierto el ERE de suspensión en un contrato de extinción. Claro, realmente yo, a ver, lo que busca la exposición de motivos, como todas las reformas, es que antes de recurrir a la extinción tú agotes las posibilidades de flexibilidad interna. Tengo mi opinión sobre eso, pero eso es lo que dice. Claro, ¿qué sucede cuando eso no se da? Es lo mismo que aquí. Tú puedes probar o no puedes probar que la reducción fue un fraude. Pero desde la parte empresarial siempre se va a decir, no, es que yo he intentado agotar todas las posibilidades de flexibilidad interna, reduciéndole 4 horas antes de despedirlo. Claro, ahí hay que medir, realmente el trabajo se vuelve una situación más indefensión. Yo, si me reduces a 4, lo que puedo hacer es plantearte la extinción con 20 días 9. Claro, ahí hay que andar hábil y hay que medirlo. Porque yo, si me voy, si aprovecho ese momento de ir a 20 días 9, estoy sobre las 8 horas. Si me esperas 4 meses, puedo hacer me vas a despedir por vía objetiva, pero no con 8, sino con las 4. Entonces, claro, realmente al final vamos a tener que optar muchas veces, salvo los trabajadores que quieran plantearlo, ir al mal menor. Ir al mal menor. Y es que es lo que me temo, claro, vamos a ver la doctrina. Porque eso... Vamos a ver cómo lo aplican. Yo es que ahora ya me planteo empezar a usarlo y me da miedo. Porque no sabes hasta qué Por eso yo decía que va a haber un incremento de la litigiosidad. Porque obviamente en el marco de la empresa se va a intentar Y que en no el falte, ámbito... Antonio dispara y según vaya saliendo vamos viendo. Sí, claro. Y en otro ámbito se va a responder, se va a fijar una doctrina que veremos, ¿no? El problema es claro, ¿dónde nos coloca? Que tenemos que agradecer al legislador que haya dejado Claro. para la Por lo locura. menos pensamos abogados. Porque desde la empresa siempre te están planteando cuál sería la mejor estrategia. Es que estrategia no hay, porque al final ahí puede ser un poco más o un poco menos cabrón. Y así eres un cabrón. No, Cuanto más mejor. Esto da muchas posibilidades, quiero decir. De hecho, bueno, yo estuve hace poco en un tema de empresarios, bueno, los comentarios, por ahí son comentarios de abogados. Los comentarios que pude escuchar allí, no marché de allí por respeto a quien me había invitado. Pero, o sea, los comentarios son, podemos hacer lo que nos da. Hay un riesgo, por lo caso estamos los abogados con el derecho laboral, pero la concepción subjetiva que hay aquí, cómo cada una de las partes ha entendido el asunto, es que hay una parte que ha ganado y una parte que ha salido derrotada. Si a mí me preguntas, objetivo fundamental de la reforma, abaratar el precio de la fuerza de trabajo, disminución salarial por distintas vías, y cargarse la negociación colectiva porque es la otra cara de la moneda. Ese es el objetivo. ¿Con qué visión? Objetivo detrás es la competitividad. Claro, ¿con qué visión? Con reflotar la tasa de beneficios. Claro. La competitividad. Ahora ya entramos en un debate de tipo económico, ¿no? La competitividad. Pero, por ejemplo, los países que hay menos paro en Europa, incluso en época de crisis, ¿tiene algo que ver con una legislación laboral o no? Vamos a ver, no tiene que ver con una potencia de la economía desde un punto de vista de la potencia económica del país. Quiero decirte, Pero perdona, los si países como Portugal o Grecia, que no tienen ninguna potencia Pues están económica, como nosotros. que va a Mucho tener menos muchísimo paro, menos desempleo, pero Mucho muchísimo menos paro. menos. Pues ahora por el 10. Pero muchísimo menos.
No, no, sí, en Grecia está mejor. Entonces no es una cuestión de potencia económica. Mucho respeto. Por eso te No, te Portugal. digo, es una cuestión de potencia económica. A ver, a mayor potencia económica, mayores derechos laborales por general. Claro, también tiene que ver con el sector, con el tipo de economía que tú tengas. Vamos a ver, si tú eres Francia o eres Alemania y produces en ámbitos, claro, también me río yo del periodo del tipo de empleo en Alemania, que no es Noruega ni Finlandia. Hay un 60% de la clase trabajadora cobrando por debajo de 400 euros. Sí. Quiero decirte, los millones son Es esos. millón, sí, sí. Claro. Pero los Ahora, millones en Alemania yo los he vivido y por lo menos se cumplen a rajatabla. sí, eso sí. Es decir, el empresario paga lo que tiene que pagar, por lo menos, que no se utiliza para hacer fraude. No, vamos, es que sí. Eso ya es una cuestión de mentalidad, ¿no? Es que Bueno, vale, Sí, Claro, claro, que sí, claro, depende, mira, depende de muchas cosas, depende del movimiento sindical que tengas, depende de lo que produces. Claro, en España, ¿qué producimos? Claro, ¿qué producimos? Felicidad. Cañas, jamón, claro, tú con ese tejido, ¿qué tipo de relación laboral vas a tener? Sí, absoluto. Pero vuelvo a decir lo mismo, Portugal Pero no se ha económicamente metido una crisis de aquí en esta Pero ahí no registran Portugal no paro, había claro, es muchísimo menos caro. Mira, ¿no? El que va a hacer el censo, el que va a hacer el censo por En la época en la que España estaba bien y todos éramos ricos y famosos, Claro, aquí había ese un es el paro, problema. el triple que Entonces, nosotros, vamos, o sea, que no es un problema Y el PER. No, cuidado, es un problema de migración, que tenemos 5 pies de mercado, que por No, a veces no los tiene, Es que tengo una serie de- que tenemos 5 pies de Sí, sí. mercado. Yo lo único que sé, Eduardo, es que hace 5 años, cuando aquí estaba todo bien, en el resto de Europa había un 5, A ver. un 6% de paro, aquí había ya un 12%. Pero porque tenemos un paro estructural de Pero ahí está planteando una cuestión muy importante, y es que al ponente le puede dar un bajón, y le puede decirle inmediatamente al ponente, si no te lo tiene Bueno, pues rápidamente. entonces hay que, espera, voy a decir que Avisa a Julina que venga a desenchufar. Que si queréis ahora ya Una miniatura. Ya, pero tomando la silla. Bueno, parece que no hay más preguntas. Estamos ya terminando el curso y el próximo día, que va a ser el viernes que viene, el 11 de mayo, vendrá nuestro compañero de Toledo, Antonio Muñoz Perea, a hablarnos de la acción de lactancia.